buenos días o tardes, amigos. Bienvenidos de nuevo a Conversando con Catherine Andrade. El tema de hoy, Catherine. La revictimización. Revictimización, perfecto. Vamos a hablar de ese tema que está en un momento muy importante para Colombia. Dentro de lo que es ser víctima, victimario, y te mete una palabra, la impunidad. Entonces, hablemos de revictimización. Bueno, cuando hablamos de revictimización, hace poco veíamos a una de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que nos decía lo frustrados que se sienten frente a lo que ha hecho el Estado en poderlas a ellas quitar ese dolor tan grande que les ha generado la violencia en Colombia. ¿Te refieres a las mujeres de la Rosa Blanca? De la Rosa Blanca, ¿sí? Uh-huh. Las que fueron secuestradas y violadas y maltratadas y muchas asesinadas por las FARC comunes dentro de ese conflicto armado. ¿Te refieres a ellas? Sí. Okay. Tenemos a una persona que ha sido muy activa en redes y que ha contado versiones desgarradoras sobre cómo fue todo ese daño psicológico y físico que le perpetraron durante tantos años desde su niñez. Pues tú imagínate ser secuestrada a los 9 años. Te jalan, te arrastran de tu hogar, un hogar campesino, humilde, en donde amenazan a la familia de muerte. A ella la secuestran, como a muchas otras, porque son, no olvidemos la cifra, unos más, unos menos, 18,000 víctimas que dentro de la JEP se han declarado que fueron secuestradas, violadas, asesinadas por estas FARC. Hoy en día FARC comunes, anteriormente FARC-EP, Ejército Popular. Pero todo esto nos lleva a un punto, Catherine, que es víctimas y victimarios. Sí, dentro de un proceso. Cuando hablamos de revictimización, sí, nos referimos a esa negligencia de una JEP. Esa negligencia que tú dices se llama impunidad. Impunidad. Ok, entonces tienes que ir a lo que acabas de mencionar. ¿Por qué la traición del gobierno de Juan Manuel Santos, y yo lo digo así de frente, creó la JEP? Uh-huh. Ahí nace esa parte de la justicia especial para la paz, entre comillas. Lo que hizo fue crear un ambiente o un anillo protector de impunidad a esos criminales. Hoy en día ellos se llaman victimarios y dejaron a las víctimas sin derechos, como le pasa a esta señora que tú mencionas, que es la vocera de las damas, la Rosa Blanca, que son mujeres que fueron, volvámoslo a decir, abusadas, secuestradas, violadas, por los que hoy, hasta el 20 de julio del 2026, ocupan curules en Senado y Cámara. Hay una acusación muy directa sobre Sandra Ramírez, la proxeneta de las FARC. Y digámoslo con nombres propios, es que en Colombia la verdad, si se dice como es, con certeza, con carácter, pues nos lleva a entender la historia. Bueno, pero yo te digo lo siguiente. Tú me estás contando la historia de los que han perpetrado, que eso ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos que... Y muchos de ellos no la saben. ¿Qué hizo Timochenko? ¿Qué hizo Sandra Ramírez? El problema está en la revictimización, que es el tema que yo quería tratar contigo, que tiene que ver con una justicia que ha vuelto a victimizar y hacer daño a estas personas, ¿me entiendes? Es la revictimización. Porque no hay justicia. Porque no hay justicia. Cuando existe la impunidad, que es de los grandes defectos. Y defectos. que eso es lo indignante. Y que duele porque tú
cuando a una víctima hay negligencia en el trato de lo que estas personas han vivido por parte de la justicia. Hay trámites de reparación inexistentes porque no hay reparación. Uh-huh. Y hay estigmatización, ¿sí? Uh-huh. O relatos repetitivos y revictimizantes hacia las víctimas, porque tú los has visto que ellos han hecho alguna especie de encuentros donde la víctima comenta lo que le sucedió, sí, se somete a esa grave, ¿qué te digo? Cuando tú vuelves y repites una historia, uh-huh, vuelves a vivir el suceso. Claro, claro. Y entonces estas víctimas se han sometido a contar ese daño tan grande que ellas han vivido sin ninguna reparación y sin que se les dé una solución frente a este vejamen social que ya sabemos que el victimario lo hace. Pero ¿qué pasa con la justicia? Es que ahí volvemos al tema donde los dos nos encontramos. Por eso es que conversando en blanco o negro con Catherine es tan interesante. Porque el punto que ella pone tiene una historia. Esa historia hay que contarla. ¿Quiénes son ellos? Ellos son unos criminales que por errores de una democracia y de un proceso de paz, donde resulta un sistema jurídico, judicial, que le llamaron Justicia Especial de la Paz, los protegen y desprotege a la víctima. ¿Tú sabes cuántas veces esta señora se ha presentado ante la JEP, ante los magistrados de la JEP? ¿Y tú sabes quiénes son los magistrados de la JEP? Pues son magistrados de izquierda que están ahí. Entre ellos está la esposa el que fue candidato a la presidencia, Iván Cepeda. Ahí está sentada. ¿Qué función cumplen la JEP? Según ellos, lo que llamaron con el padre Rus, que era la verdad. ¿Pero la verdad de quién? Porque las víctimas, como tú bien lo dices, esta señora 8 veces, si no más, o 6 o 5 o 4, con una bastaba, presentó su caso en audiencia ante la JEP. Y los magistrados hicieron caso omiso a la verdad de esta señora. Con nombres propios, ahí están sentados todos. O sea, una niña de 9 años que fue secuestrada, no ella sola, muchas, fueron, las llevaron, las vistieron en ropa interior, las hicieron desfilar en frente de los comandantes del frente, por esta señora Sandra Ramírez, hoy en día senadora de la República, con sueldo, con prebendas, con escoltas, con privilegios, y la víctima al otro lado, que es esta señora, violada, la hicieron abortar, en fin, está desprotegida, completamente, y su verdad no vale porque ahí está una cápsula que protege al criminal. No le llamemos victimario, llamémosles criminales. Yo ayer decía en una charla que tuve y dije, el criminal vive en su resentimiento y vive protegido de la justicia. Y esta gente en la JEP se protegió. ¿Quién los protegió? Pues un gobierno que hizo un pacto con ellos, que yo lo vengo diciendo desde hace unos días atrás, en donde vendieron la ética, que la justicia vendió su ética. ¿Por qué crearon la Justicia Especial de la Paz aparte de la justicia ordinaria o de la justicia procesal en Colombia? Pues porque había que protegerlos. ¿Y por qué los protegieron? Porque compraron ese privilegio. No voy a dar cifras porque van a decir, ay, ¿de dónde sacó la cifra? O se nos puede armar el este. Yo les soy muy sincero. A mi edad y en todo lo que yo he vivido en el transcurso de mi vida, tanto particular como dentro de las instituciones, yo no le tengo miedo a decir la verdad, ni enfrentar a quienes nos llevan a estos procesos en que hoy estamos hablando. Pero el proceso de la paz fue una negociación, fue un negocio entre usted hace esto y nosotros le damos esto.
Y ahí caemos en un premio Nobel y caemos en una cantidad de cosas, pero cuando vamos al caso específico que tú quieres de revictimización, no lo puede haber donde existe la impunidad. El día que un criminal reconozca sus delitos, puede haber justicia hacia la víctima, pero ellos no han reconocido. Acuérdate de este criminal que salió y se burló de ellas. Dijo, a mí que me traigan, dijo él, con su barba y todo desgreñado, y dijo, a mí que me traigan un testigo que diga que yo la violé. Y le pusieron 4, y él se reía enfrente de ellas, se burló. ¿Hubo sentencia? No hubo sentencia. A Sandra Ramírez le han comprobado muchas, que quedaron vivas, porque es que la mayoría son 18.000 víctimas, ¿no? Y esas víctimas no son ex víctimas, hay muchas enterradas, hay muchas que como hablan, las van callando, les quitan el empleo porque son referenciadas de las FARC, les hacen amenazas, no tienen protección del Estado. Pues en Red Más Noticias estaba Juan Lozano. No, ese es FM. Juan Lozano es FM. No, es RCNFM es Juan Lozano. No, Juan Lozano en la mañana, 6 de la mañana, FM. habló una de las víctimas de la que estamos nosotros colocando en mención, y ella informaba que lastimosamente en este momento, por decir la verdad, por pedir que se haga justicia, pues la están amenazando. Claro. Tiene que estar es más, ella tiene escondida. Una industria de camisetas. Sí, y más grave aún es que ella anunciaba de que la estigmatizan. Claro. Y no tiene tampoco posibilidad de conseguir trabajo para sustentar a sus familias. Fuera de eso, yo quiero darte un resumen de los daños psicológicos de las personas no reparadas que suelen cronificarse en las víctimas con unos trastornos bastante graves clínicos, como es el trastorno de estrés postraumático, depresión mayor, ansiedad crónica y deterioro neurológico sostenido de las víctimas, que muchas veces las llevan a quitarse la vida. En el caso de... efectos directos sobre la persona, ¿no? Sobre... Sí, claro. Ajá. Entonces, a mí me preocupa mucho es cómo se va a hacer una articulación a futuro para trabajar realmente en una verdadera reparación, que sea articulada no solamente con una JEP que lastimosamente no ha dado resultado, y cómo va a fusionar esa reparación el presidente en este momento para dar una verdadera solución a este tipo de problemática tan grave, porque no solamente están las víctimas del conflicto, que también son de conflicto, pero están los desplazados, ¿sí? Por el conflicto. Por el conflicto. Niños que salen de su hogar, familias que dejan todo y que sus proyectos de vida se van al piso. Entonces, ¿qué va a pasar con esta problemática tan grave? Porque pues yo ayer lo escuchaba al presidente muy enfático en muchas cosas. El presidente electo. El presidente eléctrico. Sí, electo. Y lo escuchaba muy enfático y muy interesado. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Lo informado que está de todo, ¿no? Claro, porque es que él habla con argumentos. Sí, no, y sobre todo lo informado de la realidad del país, porque un presidente que tenga el conocimiento por ejemplo, del campesino que no le querían comprar la panela, que él esté enterado y que busque solución inmediata sobre eso, da mucho que hablar, porque estamos con un presidente que en realidad está puesta la camiseta. Pues acuérdate que parte de la campaña de gobierno, él siempre dijo, yo no vengo a gobernar sino a gerenciar. Y Colombia entra en una etapa nueva que es una gerencia, es una empresa. Colombia por fin va a comenzar a verse como esa empresa grandiosa que somos. Y lo que te digo, o sea... Pero en la gama de la justicia... ¿Por qué hablo de este tema? Hablo de este tema porque yo trabajé en zonas de alto riesgo, donde muchas veces tuvimos nosotros la oportunidad
de ir a ver niños que los tenían reclutados desde ICBF y nosotros teníamos que sacarlos, pero nosotros éramos como las que de pronto estábamos cometiendo las el malas del error, paseo. las malas del paseo y llevarnos a los niños para salvarlos, y eso fue en la época del presidente Uribe, que nosotros los sacábamos para enviarlos acá, porque pues con él hubo mucho respaldo en eso, en ayudar a las personas del conflicto armado. Pero, ¿por qué te hablo tanto de eso? Porque tuve la oportunidad de trabajar en esas zonas y mirar el sufrimiento de la familia, que te lleven que te quiten a tu hijo, ¿sí? Que se lo lleven y que ellos saben en qué situación van a estar, la vulnerabilidad de ellos, un pequeño cargando un arma, un pequeño que le enseñan que le lavan el cerebro, que lo adoctrinan, y los graves daños no solamente a la familia y al ser, sino a la sociedad. Sí, claro. La afectación general, ¿no? La afectación general. Entonces, es ahí donde el presidente debe tener en cuenta cómo va a trabajar de fondo esta situación en Colombia, con desplazados, mira, por ejemplo, no es tan fácil decir yo voy y fumigo, ¿me entiendes? En esas zonas de alto riesgo. ¿A qué te refieres por fumigar? Fumigar la cocaína y decir esas son zonas de alto riesgo, porque allá es donde se presenta todo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, no es solamente decir yo soluciono eso, sino qué trabajo social, pero de fondo y articulado se va a hacer, porque hay mucho diagnóstico, muchas cosas que se han hecho, pero solamente con paños de agua tibia. Entonces, ¿cómo de fondo se va a hacer un trabajo en estas comunidades? Lo que pasa es que los intereses políticos también han influido en estas mismas crisis. Lo que tú dices que has trabajado en esas zonas también es, no es que sea culpa de, pero el caso, por ejemplo, de la semana antepasada, este niño de 14 años que secuestraron, se lo llevaron a la guerrilla, el muchacho se rehusó a eso, lo hicieron cavar su propio hueco y lo fusilaron y ya, se acabó el problema. Entonces imagínate al nivel de Entonces la afectación familiar produce una crisis que es el desplazamiento, porque ese papá con otros hijos dice, si yo me quedo aquí, pues vienen por los otros, ¿sí? Pero quiero ahí recalcar algo, que no es algo que nació ahora, es algo esto que viene hace mucho tiempo. Viene de mucho atrás. Es una herida abierta. Claro, pero es que lo ves también, y si quieres ir más allá, lo ves también en el voto fusil. En ese voto fusil de ahora, 4 millones de votos que fueron obligados, ahí viene ese reclutamiento, ahí viene esa presión social. Ahora, tú hablas de los cultivos, son regiones que sí, que son zonas, que los carteles, que los grupos guerrilleros, porque es que ahora no les quieren decir guerrilleros, sino narcotraficantes, son guerrilleros, son terroristas. Como hablan de disidencias, las mismas FARC dicen, nosotros no somos disidentes, somos las mismas FARC. Ahora, que el proceso de paz nos quiso llamar distinto para ocultar las verdades es otra cosa. Pero esas zonas de influencia de cocaína son un porcentaje de otra realidad colombiana, que es la crisis social, ¿sí? Y tenemos que ir a esa crisis social cuando las familias, en ciertos momentos, también venden a sus hijos. Y sobre todo en las comunidades indígenas. Ajá. Entonces son problemas sociales que hay que trabajarlos con justicia, pero también con factores de apoyo en educación, en salud y en proyectos sociales de desarrollo. Pero cuando tú ves las regiones que están totalmente aisladas, donde no hay vías terciarias, donde no hay la presencia del Estado en soluciones, la más simple, vivienda. Mira los engaños que ha hecho este gobierno en los últimos 4 años en la entrega de tierras. No, mira, yo acá estaba sacando unas conclusiones
Entre los problemas, aquí te leo, de la gente en la revictimización, está los límites institucionales, que creo que tiene que ver con lo que tú estás hablando, que son los largos retrasos en las indemnizaciones administrativas y la falta de acompañamiento psicológico y las fallas en la restitución de tierras, que son factores muy recurrentes en la revictimización. Por eso, si tú te quieres quedar en ese solo punto, ahí tenemos para 10 programas. Por eso. En ese solo punto. Comienza por la restitución de tierras. Este gobierno que ha hecho, ha cogido unas tierras, entre comillas, baldías, que no son productivas, primero que todo, y se las ha entregado a unos sectores, entre ellos dicen campesinos, pero les ha creado un problema. Tierras sin títulos, tierras que son totalmente no cultivables, o sea, son pantanos. O sea, hay un engaño, pero la política social dice otra cosa. Entonces es donde yo sigo insistiendo. Decir la verdad hoy en día es, Sí, es la herramienta y el arma más contundente. Pero el por qué queremos decir la verdad, pues para que exista una verdadera reparación. Claro, para crear un ambiente de reparación. Quiero hablar de otras cosas aquí que tiene que ver con la ruta de atención, que es otra de las fallas dentro de este proceso, ¿sí? Okay. Que tiene que ver con las mujeres, especialmente en zonas rurales, que enfrentan barreras para acceder a sus derechos. Y las víctimas a menudo se ven obligadas a narrar hechos traumáticos múltiples veces, ante distintas entidades. Entonces te escuchan aquí y vas de allá, ¿qué es lo que le pasó a usted? Y vas a otra entidad, y vas a otro lado, ¿y a usted qué es lo que le pasó? Y vuelve otra vez a contar el suceso. El tema es judicial. Por eso. El tema judicial. Por eso es que te digo, o sea, tiene que haber un trabajo integral, interdisciplinario, porque, por ejemplo, si tú eres víctima y vienes a X parte donde te dice, esta es la ruta de atención, y te digo, ¿qué le pasó? Me cuentas ese dolor tan traumático que más adelante te explico qué genera en la persona a nivel psicológico eso. Y tú me dices, me cuentas todo el suceso y cuando uno cuenta la historia vuelve y revive el trauma. Total. ¿Sí? Y ya pasó y tú te vas con la ilusión de que de pronto ahí te escucharon. Con un antecedente. ¿Que te creyeron o no te creyeron? Sí. Ahí comienza el dilema judicial. Porque en esta situación está tu verdad de la otra verdad. Pero es que la otra verdad nunca la conoces, porque la otra verdad nunca va a admitir la verdad de la víctima. Nunca la admite. O sea, ¿tú cuándo has escuchado a los que hoy en día están legislando en el Senado que son de las FARC? Y te voy a decir uno. ¿Cuándo has escuchado tú a Tornillo aceptando que violó niños? Nunca. ¿Cuántos niños hay violados? X número. Para no dar un número porque después dicen, se inventó el número. No, X número. Si ese X número va a la JEP y dicen, a mí me violó Tornillo, eso es su verdad. Pero es que el otro dice que no. Claro, pero entonces ahí cuando vamos a esas dos cosas, tenemos ya los límites institucionales y las rutas de atención, ¿cierto? Sí. Y viene el gran problema más grave, que son las acciones de la justicia. No hay acción judicial. No hay. Entonces, porque existe la impunidad. No hay rutas de atención adecuada. No hay límites, institucionales y no tenemos acción de justicia. Y no hay protección de víctimas. ¿Y todo por qué? Porque hay impunidad. Es que cuando tú proteges y heroizas al criminal, entonces estás cambiando la realidad de la víctima. Cuando un criminal dice yo soy ex criminal, ya no mato. ¿Y por qué usted ya no mata? No, porque en 5 años de cárcel leí la Biblia y ahora soy hijo de Cristo.
Óigame pues. Pero la víctima sigue siendo víctima. Es ahí donde te digo yo ¿Qué qué? que la víctima, el síntoma de la víctima se cronifica. Claro. ¿Sí? Porque es que no te responde un Estado social que supuestamente le dice a la víctima, yo soy su papá, yo estoy aquí para protegerlo. En el caso colombiano, Catherine, no puede porque inventaron la Justicia Especial de la Paz. Y ahí se metieron los criminales. ¿Cuándo has visto que la JEP, Justicia Especial de la Paz, que yo le pondría otro nombre, ¿sí? Le pondría otro nombre. ¿Cuándo has visto que acuse a los criminales? Nunca. Lo que han cogido es a las fuerzas militares y las han despedazado. Les ha tocado admitir verdades que no son ciertas para salir del problema. O sea, venga para acá, señor oficial, usted admite que usted fue el de los testigos, de los falsos positivos, y entonces en vez de 10 años le damos un año y esto. Pero es que hace poco y vaya, te pregunto... Y a Timochenko, ¿sabes qué le metieron? 6 años de trabajos de agricultura. Vaya, siembre lechugas y usted queda libre de sus culpas. Pero yo lo miré en un video que él pedía perdón a las víctimas. ¿Quién? Decía ¿de que qué forma? Cometido, o sea, no me vas a decir que las mismas de Santrich cuando dijo quizás. Eso es una hipocresía. Por eso mira, te digo, o sea, yo lo vi, o sea, la reparación de este país, no, es decir, aquí no hay, le pido disculpas a mí me perdonan, víctima, señores de la audiencia, no aquí no hay eso. Aquí hay es una democracia fallida que se inventó la impunidad para los criminales. Les voy a dar un ejemplo. Donde se hubieran inventado los aliados y los soviéticos la impunidad a los crímenes de guerra de los nazis, no hubiera habido un proceso de Nuremberg. No hubiera habido. Bueno, ustedes allá fueron los criminales, mataron 6 millones de judíos y 10 millones de inocentes con bombas, con bam, bum, bum. Ya, listo, ustedes son ex nazis. ¿Y las víctimas? Fíjate que el proceso de Nuremberg juzgó. ¿Y qué reparación hubo para el pueblo, los judíos que murieron? 10 millones de judíos. ¿Hubo reparación? No hubo reparación. Les dieron un pedazo de tierra que siguió siendo conflicto y conflicto y conflicto y conflicto. Aún es conflicto, ¿o no? Claro. Bueno. Entonces, si eso fue así, vete al caso de Colombia. Bueno, ahora cuando te hablo de que se inventó la cronificación de los síntomas, con esto yo te quiero hablar del trastorno de estrés postraumático en las víctimas. Yo estoy postraumático. ¿Por qué sucede? Porque hay una reexperimentación constante del evento. ¿Sí? Por lo que sé. Porque tiene que volverlo a narrar. Tiene que volver a narrar. Al narrarlo lo vive. Todavía tan grave que frente a los victimarios los tuvieron también que narrar. Lógico, tú sabes lo que es. Yo lo vi en el Congreso de la República, un día que estaba allá y esta niña de la Rosa Blanca llegó y enfrentó a Sandra Ramírez, así, a 2 metros. Y le dijo, usted me va a negar que usted me reclutó, que usted me hizo desfilar y que usted me hizo violar. Y ellas me van. ¿Y qué dijo Sandra Ramírez? Descaradamente, con un micrófono y con una vez dijo, yo no sé de qué me habla usted. Imagínate. Y mira, eso es lo que vemos externo, pero estas víctimas, cuando se enfrentan a este tipo de cosas, tienen pesadillas recurrentes. Totales. Insomnios, hipervigilancia y evitación de situaciones asociadas al trauma. ¿Tú sabes lo que viven estas personas, la pesadilla tan grave? Porque es que una cosa es verlas hablar y tratar de llegar a la sensibilidad de la gente y decir estoy sufriendo. Pero te imaginas el trauma tan grave. Por ejemplo, esta niña daba un mensaje tan desgarrador que decía que cuando la violaron, ella era tan pequeña. 9 años. Que le dio una hemorragia. Pues ya tenía 9 años. Y la violaron tres. Imagínate. 3 camajanes de 45, 50 años. Y no es solo lo que ella cuenta, sino todo ese trauma que ellos viven a diario. Claro. Y encima de eso, cuando hablamos de revictimización, es que no hay una ruta de atención, no hay una justicia reparadora y no hay un sistema protector en Colombia. Entonces, es
es algo más de fondo, ¿me entiendes? Lógico. Pero yo me voy a lo de fondo, que el día que estos cafres criminales reconozcan sus crímenes, pueden cambiar las cosas. Mientras tanto, no va a cambiar. Así el Estado, y no es culpa del Estado, es culpa de un proceso que se inventaron con la Justicia Especial de la Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso es ahí. Ahora, este nuevo gobierno entrante tiene un plan de acción, que es limitar un poco las acciones de la Justicia Especial de la Paz, pero hay otro camino, que es la Corte Penal Internacional. Yo el otro día lo hablaba, y a mí no me importa esa parte de hablar, porque yo hablo con verdades y con certezas. Pero mira, si lo llevamos, los crímenes por violación de menores nunca prescriben. Acuérdate de eso, nunca prescriben. Un crimen de violación de menores nunca prescribe. Entonces, si lo llevas a una corte internacional, penal internacional, estás llevando el crimen a otro territorio. Es que ayer el presidente Abelardo lo decía muy claro. ¿Qué dijo? Él dijo que no iba a dejar pasar esos crímenes atroces. Ah, bueno, entonces estamos en el mismo tono con el presidente electo. Pero yo quiero, por ejemplo, que las víctimas, si ven este programa, yo quiero que entiendan que estoy sincronizada. Ahí los mandamos. Que estamos sincronizados con ese dolor, porque quiero hablarte de los traumas que generan, que no es solamente que salgan a decir soy víctima, ¿ya? Hablamos del estrés postraumático y quiero hablarte del deterioro neurológico de la persona, que le genera en la víctima, que es la exposición al trauma crónico altera el cerebro, ¿sí? Y provoca una hiperactivación de la amígdala que mantiene el cuerpo en estado de alerta constante, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tuvo un daño. ¿De una alerta, una ansiedad, una cosa así? No, por ejemplo, ponte que yo viví un suceso de esos y miro, por ejemplo, algo que me altera en la calle, que alguien se me acerque. Y entonces me genera otra vez precaución. Vives en alerta constante. Estoy tranquila, ¿ya? Estoy prevenida todo el tiempo. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, mira lo grave de esto. Es que yo admiro una mujer porque de esas. Se afecta la corteza prefrontal, es que no es algo que te diga a ti, yo fui víctima y punto, no, hay una alteración en el cerebro, una secuela que debe ser tratada, y yo no sé qué tan asertivo es el programa de reparación en el tratamiento psicológico de las víctimas. Pues mira, yo viví eso hace unos años atrás, en lo que fue la recuperación de las trata de mujeres. Cuando recuperábamos las mujeres de esos ambientes tan degradables, mujeres de 2, 3 años bajo dosis, en obligaciones de relaciones sexuales cada 40 minutos por años, drogadas, y lográbamos recuperarlas, el proceso psicológico que llamaban readaptación, era un proceso psicológico que nunca lo veíamos mejorar, porque vivían en unas, o sea, veíamos que afectivamente no podían volverse a relacionar. Había esa desconfianza total en poder encontrar. Es lo que pasa con ellos. En volver a encontrar un parejo que verdaderamente le diera afecto. Siempre tenían de esa parte de vínculo de interés, aunque ellas durante esas relaciones estaban totalmente no conscientes porque eran drogadas, ¿sí? Y imagínate, cada 40 minutos una relación. No, pues imagínate. Y sabes, otro tema salían destrozadas, que también es muy grave en Colombia, que es los secuestrados. ¿Sí? Que claro. También viven esos traumas inmensos, que no pueden estar en un lugar con gente porque creen que ya los están persiguiendo. Pues lógico, es que es traumático. Hay una niebla mental. Tú sabes lo que es estar secuestrado 5 metros bajo tierra en un hueco y un tipo defecándote en la comida todos los días. Y ese tipo defecando es hoy en día presidente. Sin miedo, sin ¿por qué le dicen cacas? Por eso. Ahora, cuando tú liberas un secuestrado, no lo creen. ¿Ah? ¿No lo creen? No, tranquila. No lo creen. O sea,
Yo he estado en operaciones de liberación de secuestrados. Que hoy en día este gobierno actual, ¿sabes qué hizo? No se llaman secuestrados, sino retenidos. Oiga, ¿cómo tergiversan el lenguaje para poder justificar una acción? No es secuestrado, es un retenido. No, qué maravilla, pues a mí me retienen y me tienen 8 meses comiendo de la buena, pidiendo a la familia dinero. ¿Cuántos, acuérdate de los niños que fueron secuestrados, a los 3 meses los mataron y duraron 1 año y medio pidiéndole a la familia plata y le mandaban que la uñita, le mandaban la orejita porque los congelaron? No, es que son unos monstruos, o sea, son unos criminales. ¿Y dónde están esos criminales, mi querida Catherine? Están gobernando. Entonces, ¿cómo podemos...? Ven, yo quiero seguir hablando, voy cortándote y tú me sigues diciendo. Sobre a Catherine le da pánico. Sobre la desregulación emocional y el aislamiento. O sea, quiero hablar de la persona. De la persona. Cuando está secuestrada. No. Estoy hablando de todo lo que es la revictimización. Ya, ok. Y otro de los problemas es la desregulación emocional y el aislamiento. ¿Qué hay en ellos? Hay unos sentimientos de indefensión, que es muy grave. ¿Indefensa? Sí, se sienten indefensos, vulnerables, y necesitan protección. Claro, que no la tienen. Y cuando no la tienen, imagínate ese sentimiento cómo se acentúa en las víctimas. Claro. Cuando tú has contado un hecho tan doloroso, ¿sí? Que te ha generado tantas secuelas, y ¿qué sientes frente a un Estado que le da garantías al victimario y no a la víctima? Pero es que no es el Estado, es un mal llevado de justicia especial. Claro. Y ahora, ¿cómo la víctima, entonces, por ejemplo, el caso de estas niñas? Entonces hay una profunda desconfianza en ella hacia todo. Total. Hacia todo, y más cuando pide protección, Catherine, pide protección y le dicen, la UNP la va a proteger. ¿Y sabes quién es la UNP? La UNP fueron los que la tuvieron secuestrada. Entonces, ¿qué confianza puede tener? Yo admiro a estas mujeres, verdad que yo las admiro en el sentido de que han dado pasos de recuperación de su vida, han creado familias. Las que conocemos, lógico, no, porque no conocemos ni el 2% de ellas. De ellas que han sido valientes, pero otras se tienden a aislar y tienen sentimientos de vergüenza. El temor, claro. De vergüenza. Pero es que la misma sociedad les apunta el dedo. Ellos no pueden volver a hacer una vida normal. Muchos muy difícil, no pueden muy difícil. A hacer una vida normal. Les tocaría por fuera en otro país y donde no las conoce nadie. Porque aquí, en su hábitat, la misma sociedad les apunta el dedo. Mira, por ejemplo, cuando hablábamos de esta chica que ha sido una valiente líder frente a este proceso, hay una afectación al proyecto de vida. ¿Y qué significa eso? Que hay una pérdida de metas a futuro, apatía y sensación de falta de sentido y alteración a la propia identidad. Por ejemplo, ella ha sido valiente de decir, voy a vender mis camisetas, ¿ya? Y ¿cómo quiere sustentar su afortunadamente, economía, ¿no? Que yo le valoro mucho eso a Juan Lozano, me parece algo loable por lo que hicieron ese día, de dar a conocer la situación de ella en una emisora donde muchas personas tienen la oportunidad de verla. Pero fíjate que fue circunstancial, no fue... Porque la abogada de ellas habló. Exactamente. ¿Sí? Pero, pues, fue circunstancial o no, pero fue una ayuda para ella. Se abrió el micrófono para ella. Para que ella pudiera hablar, pudiera ofrecer sus productos, pero las otras, las que no pueden hablar, las que no pueden ofrecer, ¿en qué situación están? En la misma. Están en la misma situación y desprotegidas. Pero no es el Estado colombiano, es una jurisdicción especial que encerró eso. Y te voy a decir algo, mientras en Colombia no haya una rendición y judicialización de los criminales, esto no cambia. No cambia, no va a cambiar. Y tenemos casos, pero miles para hablar, miles de casos. O sea, esta niña de la Rosa Blanca es una que tomó la vocería, porque eso es una organización muy fuerte. Las niñas de la Rosa Blanca no son una, son varias.
Lo que pasa es que a ella le dieron la vocería y ella tiene las faldas bien puestas. ¿Sí? Porque uno no puede decir pantalones porque entonces viene que machismo, la vaina, no. Ella tiene la falda bien puesta para pararse y decir, vea, y usted, y usted, y usted, y usted. Es que ella señaló a 5 de los que estaban ahí sentados de las FARC comunes. Usted me violó, usted me violó, usted me violó y usted me violó. ¿Y usted me reclutó? ¿Y usted me disfrazó? ¿Y qué ha pasado? Pues ahí están, porque existe la Justicia Especial de la Paz, que es la impunidad. Es que vuelvo y digo, Juan Manuel Santos lo que hizo fue brindarle impunidad a estos criminales. Y yo sé a cambio de 2 millones, 3 millones de dólares y un premio Nobel. Y yo sé que ellas Traidor. que me están escuchando, muchas de ellas no solamente están físicamente, psicológicamente enfermas, sino físicamente enfermas. Física, mental, porque psicológica, todo lo que tú has dicho. Todos esos sucesos alteran el nivel de cortisol. Claro, claro. Y pero si se altera genera las enfermedades crónicas que son problemas de corazón. No, de todo. De todo, ¿me entiendes? Todo. Entonces, de todo. Es ahí cuando nosotros hablamos desde tu punto de vista, desde el mío, desde lo psicológico, es... ¿Desde el blanco o el negro? Desde el blanco o el negro. ¿Cómo vamos a hacer y cómo va a ser el presidente frente a este problema tan crítico que tiene muchas aristas? Él ha dado unas pautas. Sí, que no es solamente decir castigo y ya no. Yo sé que él es una persona muy preparada, una persona con un sentido humano muy grande, porque para eso hay que tener sentido humano. Tiene, como él dice, yo tengo enardecido el corazón, ¿verdad? Vibro por dentro. Pues, hay que vibrar mucho. Así lo tenemos muchos colombianos. Mucho por dentro para poder dar una solución eficaz a este problema que nos aqueja. Es un tema complejo que involucra... Porque es una sociedad enferma. Miren, esto involucra al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las Secretarías de Salud, a las alcaldías, a las gobernaciones, a tantos jugadores que tienen que tener un plan de acción muy fuerte, para poder contrarrestar un dolo de 4 generaciones. Porque no es solamente ella, el hijo, los padres, los abuelos, todos son afectados por esto. Si se afecta a uno cuando una novia le termina y queda uno machacado por un buen rato, con la tusa, pero a mí, bueno, a uno no le da tanta cosa como tú estás diciendo acá, uno no le da todo eso. Pero eso, casi. No, lo que pasa es que se te eleva un poco el cortisol, pero eso va bajando. Va bajando y aparece otra y vuelve y ta. Pero bueno, el tema judicial en Colombia es muy grave. ¿Tiene que cambiar? Lógico que tiene que cambiar, pero en esa misión estamos todos, porque si no cambiamos nosotros, el país no cambia. Tenemos que dejar todo eso y ver desde el punto de vista judicial que la verdad jurídica es una sola. Y vuelvo y lo digo lo que yo he dicho en varios de mis clips y varios de mis programas. Mientras que no se reconozca al criminal como tal, no habrá justicia. Y yo te he comentado, pues alguna vez cuando grabamos un programa sobre el libro que escribí, Huellas de la Infancia. Sí, fue de nuestros primeros programas. Sí, La mariposa que aprendió a volar. ¿Dónde se vende ese libro? Lastimosamente no lo he podido publicar, pero tiene derechos de autor, ya está terminado, porque no he tenido la posibilidad económica para poder sacarlo adelante. Yo le tengo la editora. Es más, esta tarde lo voy a ver. Lo voy a ver con él, me voy a ver con él. Pero ya tiene derechos de autor, ¿Y ya tienes lo terminé, todo esto? Está todo listo. Bueno, no, mira, yo voy a hablar con el editor esta tarde. En ese libro, precisamente trato la historia de una niña que fue rescatada de otra niña de 12 años que fue violada por un delincuente perteneciente a las guerrillas, y esta niña nació con un retardo mental severo. En el libro que toco, todo el daño que le hace al ser humano la violencia. La afectación psicológica, y hablo, la afectación psicológica y física, ¿sí? Porque es que tú empiezas a sentir desde el mismo momento en que
tienes una relación con tu ¿En pareja. en qué época escribiste ese libro? Ese libro lo escribí cuando trabajé precisamente en esas En las zonas áreas afectadas. vulnerables, en O las sea, zonas afectadas. ese Eso fue fue el hace gatillo como, que disparó tu libro. sí, Entonces, hace 15 años. exacto, si no hubieras pasado por esa situación, No, el libro no existía. no, pero Exacto. entonces Eso es lo que nos es pasa a un los libro real. colombianos. Si no conocemos nuestra historia, no reaccionamos. Gracias a que Catherine estuvo en ese trabajo, ese libro de vital importancia para conocerlo, para poderlo producir y que ustedes lo compren, tuvo que vivir esa experiencia. Si no la vives, no la pasas. Es Y como ahí te todo, cuento cosas tan, íntimas, no, pues íntimas, no, porque tienen que tan ser de directas, opinión pública, claro. tan graves que, por ejemplo, hablo cómo se afectan los niños en esas zonas, cómo se afecta a las familias nucleares en esas zonas, porque los cultivos ilícitos, las fuerzas armadas, las fuerzas al margen de la ley, generan una descomposición muy grave a nivel nuclear y familiar y social. Y en esos sitios también la gente está expuesta no solo a eso, sino a los cultivos ilícitos donde se prepara la cocaína, que en los chontos, y esa es todo lo que produce eso daña no solamente, Los químicos. los químicos no solamente dañan el aire, No, la salud sino también, la que todos afectación, ¿no? los químicos se van a los ríos Sí, claro. y los Al niños medio y las ambiente. madres que a veces gestantes están consumiendo han tenido niños adictos o niños que los abortan o Malformados, malformados. claro. Entonces imagínate, o sea, en el libro explico la profundidad del daño tan grave que trae la violencia. Ese libro hay que publicarlo para que ustedes lo adquieran y conozcan una realidad de Colombia. Yo creo que por hoy, Catherine, Sí. nos toca despedirnos de ustedes con estos temas tan importantes para que ustedes como audiencia estén atentos, hagan sus comentarios en el canal, para que tanto Catherine como yo podamos responder a ellos y temas que a ustedes les interesen que nosotros desarrollemos. Por hoy, un programa más de Conversando en Blanco o Negro con Catherine Andrade y su próximo libro. Estén atentos a ese libro. Y con verdades salimos adelante. De mi parte, los invito a que ojalá tengamos ese tiempo para mirar esta conversación en blanco-negro, muy importante, porque lastimosamente las redes sociales nos han permitido ser menos atentos a escuchar y a entender problemáticas que realmente es necesario conocer para que no volvamos a revictimizar nuestro país con la negligencia tan grande que hemos tenido, porque es toda la sociedad que tiene que tomar conciencia de esta situación. Los esperamos en un un próximo próximo programa. programa. Y recuerden, la verdad sin filtros. Hasta un próximo programa.